El vínculo que Jimin y Jungkook comparten siempre captura el corazón de todas las personas que los vemos. Desde hace muchísimo tiempo son un tema que da que hablar. No importa si eres su hater o si eres de quienes lo aman. El J-Code siempre está en boca de todos. Algunas personas incluso afirman no soportarlos, afirman no poder ver videos completos de ellos porque según les resulta falsos y muy sobreactuados. Sin embargo, son estas mismas personas quienes están al pendiente de cualquier actualización de cualquier contenido de Jimin y Jungkook para comentarlo o expresarse base a ello. Según estas personas, no le dan importancia porque no creen que sea cierto, pero están atentos a cada detalle, ya sea para criticar o para sacarlo de contexto, como están muy acostumbrados, pero siempre están presentes. Para aquellas personas que sé que también van a estar a pendiente de este video, ya sea para criticarlo o simplemente para verlo, vamos a hacerles recordar uno de los momentos G-Code que captó la atención de todos, que hizo colapsar a más de uno. En nuestro caso, a los fans del G-Code, nos hizo colapsar de emoción porque fue totalmente inesperado, mientras que a las fans del otro shit las hizo colapsar, pero de rabia, porque simplemente no soportaron. Esto sucedió en uno de los tantos conciertos donde el J-Hope de por sí se veía muy cercano. Jimin estaba visiblemente emocional. Se sentó por un momento observando al público, cantando y con lágrimas en sus ojos. En un acto que sorprendió a todos, Jungkook se acercó y lo rodeó con sus brazos desde atrás y de forma espontánea posó sus labios sobre la oreja de Jimin y dio un par de besos suaves, pero como si estuviera chupando la oreja, sin importarle que miles de personas estuvieran observando. El gesto, aunque breve, estuvo cargado de significado, reflejando una intimidad que no es común en las interacciones del grupo y sobre todo sobrepasa cualquier cariño y límite a lo que podemos catalogar como una amistad. La naturalidad con la que Jimin aceptó este gesto sin moverse ni mostrar incomodidad nos hace dar cuenta de la confianza absoluta que hay entre ellos. Esto no es algo que se vea comúnmente, aunque los integrantes de por sí tienen una relación cercana y gestos que han demostrado que se aprecian y se quieren. Jungkook nunca lo hemos visto hacer este tipo de acciones con alguien más que no sea Jimin. En cuanto a estos actos, ha demostrado en otras ocasiones que protege su espacio personal. Cuando J-Hope intentó bromear acercándose a su cuello, o Jin mismo intentó darle un pequeño beso como en la mano, Jungkook los esquivó. Los miraba con una cara como diciendo ¿qué les pasa, chicos? Pero bueno, este acto, como dije, hizo colapsar a más de uno, y es que nosotros somos conscientes de que los chicos saben respectos a los shit, porque Jungkook al menos siempre ha demostrado estar pendiente con todo lo que se publica en línea, y él mejor que nadie sabe que sus interacciones con Jimin de por sí son recibidas de buena manera por un grupo, pero lamentablemente a la mayoría no le gusta y por ello suelen recibir bastante hate. Sin importarle esto, Jungkook ha tenido este tipo de actos muchas veces con respecto a Jimin, demostrando que su cercanía nunca se va a acabar por más que muchos intenten hacerlo, intenten reclamar respecto a estas acciones que nos dejan pensando sobre la relación especial que ambos comparten. Y es que Jungkook nos ha hecho creer en el J-Hope más de una vez en el escenario. Tan solo recuerden la vez que habló sobre su anillo
diciendo que en algún momento nos contaría por qué es tan importante y que nadie puede tocarlo, solo él. Lo curioso de ese momento es que él expresaba estas palabras mirando a Jimin. Pero bueno, retomemos lo que pasó en este concierto, donde Jungkook cogió la oreja de Jimin entre sus labios. Lo que realmente cautivó a todos en este momento fue también cuando Jungkook, mientras envolvía a Jimin en sus brazos, gritó "Te amo", y para muchos ese "te amo" que gritó en ese momento no era para el público, aunque él haya mirado hacia el frente. Muchos creen que en ese instante Jungkook se estaba dirigiendo hacia Jimin y que nos gritó su amor en pleno concierto. Dime qué opinas al respecto. Cuando viste por primera vez esta acción, ¿qué fue lo que pasó por tu cabeza? ¿Ya eras fan del G-God o no lo eras? Sé que muchas personas comenzaron a creer en la relación de Jimin y Jungkook a través de este momento. Este momento fue el detonante para que muchos dijeran, indiscutiblemente, ellos tienen una relación que sobrepasa los límites de la amistad. Incluso hace algunos meses, un coreano en línea dijo que le preguntaran sobre actitudes que pueden tener hombres coreanos y él respondería si es que suelen hacerlo amigos o pareja. Y cuando alguien preguntó sobre un acto parecido al que acabamos de ver entre Jimin y Jungkook, él dijo absolutamente gay. Así que saquen sus propias conclusiones, pero no se olviden decirme qué sintieron o qué les ocasionó poder ver este momento por primera vez. La conexión que existe entre Jimin y Jungkook es especial, única y genuina. No solo es como muchos lo etiquetan, esto va más allá. Es una complicidad tan profunda que va más allá de las palabras y los gestos habituales. Cuando están juntos, el ambiente cambia, se siente una armonía que solo ellos logran y sus miradas lo dicen todo. No necesitan hablar para entenderse. Sus risas compartidas, los momentos en que se buscan casi instintivamente, son eso que los hace especiales y que parece que el otro siempre sabe lo que piensan mutuamente. Ambos siempre reflejan cercanía. Es cierto que en todos los grupos siempre vamos a ver que la cercanía existe por el tiempo que comparten, pero como dije, Jimin y Jungkook sobrepasan cualquier límite, están a un nivel más alto, algo diferente y mucho más profundo. Es como si sus almas estuvieran en sintonía, compartiendo una frecuencia que otros no pueden alcanzar. La manera en que se miran y los detalles sutiles son los que se cuidan mutuamente y muestran una confianza y una comprensión que solo ellos pueden experimentar. Muchos han intentado encontrar o crear vínculos similares en otras relaciones, pero la esencia del G-God es irrepetible.